Bueno, con que se vea media cara, ya con media cara que tenía, podéis ver cómo estaba yo antes. Buenos días a todos, buenos días a todas. Por esta red también, como digo, siempre estamos retransmitiendo en dos redes distintas y vamos a empezar lo que es el especial que hacemos todos los domingos, importantísimo, me encanta este especial del sobrepeso y la obesidad, porque familias, yo estaba hace un tiempo, como podéis ver aquí, como vosotros y vosotras. Era una persona que pesaba 25 kilos más, estaba inflamada, tenía sobre todo reflujos también cuando comía, esos ardores, no descansaba por la noche, me levantaba pues bastante cansado, más de que me había costado, como os está ocurriendo a vosotros y vosotras. Y esto normalmente no es solo por el sobrepeso y obesidad, por tener el cortisol alto por la noche, por no descansar, sino pues yo era una persona como vosotros que estaba enganchado al azúcar, a las harinas, ¿vale? Comía cada 2 o 3 horas de todo, unas 10 veces al día entre picoteos y demás. Y tenéis que tener claro, familias, que el sobrepeso y la obesidad pues es un negocio de la industria, sobre todo farmacéutica. Normalmente la gente en nuestros tiempos, desde hace ya tiempo, pues intenta controlar su peso con pinchazos, el Ozempic, por ejemplo, que está mucho de moda, el tomar químicos, el operarse del estómago. Acordaros que todos estos caminos que son rápidos, lo único que van a conseguir es que os vais a frustrar y sobre todo, buenos días, Genali, vais a tener los efectos secundarios, por ejemplo, de los químicos, ¿vale? Ese Ozempic ya en Inglaterra pues ha creado muchísimos problemas ya. Ya hay datos de unas 400 personas que han tenido pancreatitis. Y si vais a operaros del estómago, pues familias, acordaros que si os toquéis el estómago, ese ácido clorhídrico ya no lo vais a tener igual, no vais a disolver igual los alimentos y luego pues solo tenéis que preguntarle a la gente que se haya operado del estómago lo que le ocurre después. No solo vuelve a ganar el peso con el tiempo, porque el secreto está en aprender a alimentarnos, en quitarnos esa ansiedad por comer, que es normal que la tengamos porque estamos constantemente pues comiendo harinas, azúcares, procesados, de todo tipo, y esto es una alimentación que no es densa en nutrientes y por eso es porque tenemos hambre. La persona que se opera pues acaba normalmente luego tomando complementos de hierro, complementos de vitamina B12, porque al tocarse el estómago nuestro organismo ya no absorbe, entre otras cosas, estas dos cosas tan importantes. Así que familias, este era yo, os he puesto esta foto que no la había puesto nunca, hace un tiempo atrás, yo aquí pesaba 96 kilos, hoy en día me muevo entre 70 y 73 kilos, ni bajo ni subo peso, y esto sencillamente cuando aprendemos a alimentarnos correctamente para no tener hambre, los alimentos correctos que nos han apartado pues desde hace décadas estas industrias, la alimentaria y la agroalimentaria, para que estemos enganchados de sus productos, familia. Yo era una persona más que como vosotros, pues iba por estos pasillos de los supermercados, da igual la marca o la empresa, llenando carros de compra con galletitas, con harinas, con procesados, con refrescos, con zumo. Buenos días, Cristina. Y todo esto, familia, pues lo incorporó la industria hace décadas ya en nuestra alimentación para que estuviéramos enganchados para hacer negocios con nosotros. Todo esto en 5 décadas con ese cambio, sobre todo de la pirámide nutricional. Acordaros que todavía está vigente, eso es un fracaso, es un engaño. Buenos días, Harry, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Acordaros que si vosotros veis esa pirámide nutricional, esa base, vale, que incluso hoy en día la siguen estudiando los nutricionistas, qué pena que prácticamente pues el campo de la nutrición no se dé cuenta de que es un engaño, porque si yo estudié en mi día esa pirámide nutricional también, si esa base, que es como se pues trabajan los nutricionistas contando calorías, haciendo déficit calórico, esto es lo que ocurre a una persona cuando le mandan comer 3, 5 y 7 veces al día, es aparte de estar constantemente comiendo, pues al aportarle a su menú lo que es una nutrición que no es densa en nutrientes, pues lo único que ocurre es que tiene hambre cada 2 o 3 horas. Es un invento, es un fraude, es un negocio, esta pirámide nutricional que le incorporó la industria alimentaria y agroalimentaria de la década de 1970 del siglo pasado y sigue vigente, familias. Me alegro, Harry. Alterado en el cortijo, he salido
atareado en el cortijo, he salido a hacer grounding, fantástico. Un buen desayuno, ese grounding, absorbiendo electrones negativos, muy bien, y luego con los ciclos solares, muy bien, Harry. Tenemos que trabajar, como siempre decimos, nuestro exterior, familia. Acordaros que el exterior es nutrición o desnutrición. Nos construye, nos destruye. Hoy en día, por todo el entorno artificial que tenemos, viviendo pues en interiores, con esa luz azul que hablamos siempre en este canal, pues es un componente muy importante para enfermar. Familia, somos seres de exteriores y no de interiores. Estamos prácticamente pues metiditos como topos en trabajo, centros comerciales, casas, aguantando esa luz azul constante que no es nuestra luz nativa, deshidrata nuestras mitocondrias, y nos hemos apartado de nuestra luz nativa, que realmente es la de los ciclos solares. Ese miedo que nos han incorporado durante décadas de que el sol nos hace daño, que crea melanomas, es una mentira. Lo decimos siempre, lo que crea los melanomas es estar constantemente en interiores bajo esa luz azul artificial, protegernos la piel con productos químicos, y todo esto hace pues que se creen los melanomas. Realmente esos estudios están podridos, adulterados, no son correctos porque están hechos en laboratorios con luz azul artificial en ratones sin hacerlos con la luz nuestra nativa del sol en exteriores. Es un engaño, sobre todo pues se la han tragado con patatitas los dermatólogos, la mayoría de ellos que no están actualizados y no se han dado cuenta que esto se lo transmiten a la sociedad, también nos lo transmiten. Protegeros constantemente del sol, cuidado con el sol, en la luz azul, familia, y vivir constantemente en interiores. Pero familias, esos carros de compra que estáis todavía pues llenando y llevándolo a la casa, y no solo esto, vosotros que os está haciendo enfermar, no solo con esa inflamación, sobrepeso, obesidad, sino hoy en día lo que nos está comiendo muchísimo en enfermedades modernas como la diabetes tipo 2, esto es por mantener esa insulina alta constantemente, no por culpa de la insulina, sino porque si nosotros ingerimos constantemente en todas las comidas que hacemos del día tanto azúcar, tanto carbohidrato, esa glucosa que entra en nuestro organismo por nuestro corriente sanguíneo, la insulina no le queda otra, es su trabajo, entre otras cosas, de introducir esa glucosa, lo que es en las células. Pero como estamos abusando con los azúcares, las harinas, esos pasillos que compramos, que está todo muy bueno, pues al mantener la insulina alta constantemente, familias, día tras día, en todas las comidas, nos hacemos resistentes a la insulina. No solo esto, sino que almacenamos grasa y kilos. Acordaros que nuestro organismo no acumula kilos, no nos volvemos lo que es con sobrepeso o obesos comiendo grasa, es el azúcar, son las harinas. Nuestro organismo, nuestro hígado convierte esa glucosa cuando ingerimos de más, que estamos desbordando ese glucógeno, no solo haciéndonos resistente a la insulina, ganando peso, kilos, sino haciéndonos un hígado graso. Acordaros que la grasa, nuestro organismo no la acumula por comer grasa. Es el azúcar, familias, las harinas, tantos carbohidratos, almidones. Nuestro hígado convierte toda esa glucosa, ese glucógeno, en grasa, almacenándola, porque no podemos tenerla por nuestro organismo. Esa glucosa destroza arterias, riñones, cerebro, que es lo que le está ocurriendo pues a la gente que tiene resistencia a la insulina. Buenos días, Lila. Yo, como veis, pues era una persona más que estaba llenando esos carros de compra pues con todo lo que llenáis vosotros, y tenía hambre constantemente porque no elegía bien mi alimentación. Hoy en día pues he controlado 25 kilos, me he desinflamado, y el secreto para el control de peso, familias, está en vuestra alimentación, también en vuestro entorno, pero sobre todo en la alimentación. Si vosotros empezáis a elegir alimentos que os mantenga con densidad nutricional, que no tengáis hambre en los macronutrientes que son de nuestra especie y llevamos décadas apartados de ellos, lo que vais a hacer es que esa insulina, que la tenéis alta constantemente, familias, la vais a bajar. Son determinantes 6 hormonas para el control de peso, no solo para el control de peso, sino para el bienestar, que son la grelina, la leptina, la insulina, el glucagón, el cortisol y la melatonina. En nuestros tiempos, como comemos constantemente productos que nos mantienen con hambre porque no tienen densidad nutricional, tenemos la grelina alta. Acordaros que la grelina
es la hormona del hambre. Es cuando la tenemos levantada, que es como la tenemos constantemente durante todos nuestros días y comidas, familias, lo que le dice a tu cerebro es que le echen más combustible, que tengas que comer más porque las células están hambrientas. ¿Por qué las células están hambrientas? Porque estás comiendo pan, avenas, cereales, arroz, pasta, pizza, zumos, refresco. ¿Os suena todo esto, familias, cómo estamos basando nuestra alimentación? Esta hormona, si la tenéis constantemente levantada, pues vais a tener constantemente hambre. ¿Qué es lo que hay que hacer para bajar esta grelina? Empezar a alimentarte con alimentos densos en nutrientes, que tus células estén nutridas, y lo que va a ocurrir es que vas a bajar esa hormona grelina y vas a subir la otra hormona de la saciedad que se llama leptina. Esto ocurre cuando empiezas a alimentarte, como decimos, con alimentos densos, y va a pasar una cosa maravillosa también. Esa insulina que la tenéis constantemente en cada comida que hacéis, no habéis terminado de bajar la insulina, de introducir esa glucosa en las células con una comida, cuando volvéis a comer otra vez y otra vez la insulina la volvéis a levantar. Acordaros que si la insulina está levantada constantemente, que es como la tenemos, la insulina es una hormona que es maravillosa, nos salva la vida, es una hormona reina, pero es de almacenaje, es una hormona anabólica. Siempre que tengáis la insulina alta vais a acumular grasa. Y no solo esto, vais a tener el hígado graso, que es como lo tenéis no alcohólico, os vais a volver resistentes a la insulina, vais a tener esa subida de energía cuando coméis, pero cuando la insulina introduce esa glucosa en las células, os vais a dormir, que es lo que os ocurre, y vais a tener hambre constantemente. Entonces, si bajamos la grelina, subimos la leptina con una alimentación densa, lo que va a ocurrir es que vamos a regular la insulina, porque la glucosa va a estar más regulada, sin picos, ¿vale? Y va a subir la otra hormona que se llama glucagón, que la fabrica también nuestro páncreas. ¿Y qué ocurre? Cuando bajamos la insulina, subimos el glucagón y vaciamos el glucógeno, que es esa energía que acumula el hígado como unos 100 gramitos y nuestra musculación entre 300 y 400 gramos, cuando vaciamos ese glucógeno de tanto almidón, azúcares, carbohidratos y porquerías de todo tipo que estamos comiendo, que es porque almacenamos grasa y kilos por ese desbordamiento del glucógeno, pues lo que va a ocurrir es que vamos a entrar en ese maravilloso proceso, función que se llama gluconogénesis. Cuando nuestro organismo vacía el glucógeno del hígado y la musculación, pues al hígado no le queda otra opción que oxidar la grasita que tenemos acumulada, la gente pues que estáis inflamadas con sobrepeso y obesidad, y convertirla en glucosa en el proceso de la gluconogénesis, y entramos en cetosis, que es nuestra verdadera energía, nuestro verdadero combustible. Trabajamos con las grasitas, familias, que vamos consumiendo con una alimentación correcta y que va oxidando nuestro organismo, porque acordaros que cuando tenéis kilos almacenados, grasa, son cientos de miles de calorías que están preparadas para oxidarse y usarlas como glucosa. Nuestro organismo sabe hacerlo muy bien. Lo único que estamos en nuestros tiempos en glucólisis. Acordaros que hay dos tipos de funciones. Una está la cetosis, ¿vale? Que es cuando trabajamos con la grasita, nuestras mitocondrias están recibiendo cuerpos cetónicos, que es nuestro verdadero combustible, o estamos en glucólisis, ¿vale? Podemos trabajar de dos formas, cetosis, glucólisis. ¿Cómo estamos trabajando nuestro organismo constantemente con esas comidas que hacemos 3, 5, 7, incluso 10 veces, con los picoteos que hace mucha gente, como estaba yo también cuando estaba así? En glucólisis. Pero no solo en glucólisis, sino con picos. En glucólisis con picos de glucosa con la insulina alta. Esto nos lleva a esa resistencia a la insulina. Entonces, familias, el control de peso es muy fácil. Podéis oxidar vuestro peso de una forma natural, con bienestar y perdurable en el tiempo. Cuando bajamos esa grelina, subimos la leptina, como decíamos, y controlamos la insulina, la regulamos con la glucosa correcta, alimentos que no nos disparen esa glucosa, subimos el glucagón con la ayuda del hígado empieza a oxidar la grasita, la convierte en glucosa para tener energía, y las otras dos hormonas determinantes para el control de peso es el cortisol y la melatonina. Acordaros que verdaderamente la grasa no se oxida por el día con esfuerzos que podéis hacer o con las comidas que podéis hacer. La grasa la oxida nuestro organismo en el descanso, por la noche, cuando entramos en el sueño REM.
Porque hay mucha gente que incluso alimentándose bien se queda estabilizada en su peso y no baja más peso, porque no está descansando por la noche. Acordaros que no solo nuestro organismo oxida esa grasa por la noche en el descanso, sino también lo que hace es que construye la fibra muscular para la gente que hacéis ejercicio de fuerza. Hay mucha gente que va al gimnasio, se pega unas palizas tremendas y no gana la fibra muscular que quiere ganar, y es porque no descansa por la noche. Entonces, ¿por qué no estamos oxidando grasa por la noche, familias? Porque tenemos el cortisol muy alto. Acordaros que el cortisol es una hormona de día, nos hace falta para tener actividad, la hormona del estrés, pero cuando llegamos por la noche, como tenemos un entorno, anoche hicimos el directo de los ritmos circadianos, hablamos todos los sábados a las 9 de la noche de todo esto. Cuando llegamos a la noche, como tenemos un entorno muy artificial de luces azules, familias, tenéis que empezar a entender que tenéis que cambiar vuestro entorno de noche, porque en realidad para nuestro organismo no es de noche, es de día. Es como si tuviera un sol de 12 mediodía alrededor suyo, por tanta luz azul de focos, de bombillas LED, móvil hasta las tantas, sin filtrar esa luz azul, viendo televisiones. Y acordaros que si nuestro organismo detecta por la noche, cuando se ha ido el sol, todo este ambiente de luz azul, sigue creyendo que es de día y sencillamente pues trabaja con la biología correcta. Sube otra vez el cortisol. Y acordaros que el cortisol, cuando se va el sol, tiene que estar bajo. Tenemos que tener la melatonina nocturna alta, que es la gran impulsadora de lo que es la autofagia, ¿vale? De ese reciclaje celular, y la apoptosis. Si no tenemos la melatonina por la noche alta y el cortisol bajo, pues aparte de no entrar bien en esa autofagia, tampoco vamos a tener pues lo que es muertes de células, esa apoptosis programada, y no van a morir obligadamente porque el sistema inmune tampoco va a estar fuerte. Si no descansamos nos las va a destruir, y estas células, si no tienen su apoptosis programada, esa muerte celular, pues luego se duplican, nos crean muchísimas enfermedades. Pero en el control de peso, si vosotros y vosotras seguís teniendo ese cortisol alto cuando se va el sol por la noche, no vais a descansar. Aparte de no oxidar esa grasa que se oxida en el descanso, pues si no descansáis, familias, estáis dentro de un problema muy grande, que es cómo está la sociedad en general, que es no entrar en ese sueño REM. Si mantenéis ese cortisol alto por la noche, familia, si vuestro organismo sigue creyendo que es de día, pues esa melatonina nocturna no la va a segregar nuestra glándula pineal, no vais a entrar en el sueño REM con la ayuda de la melatonina, que es la que nos mantiene en el sueño REM, y la hormona de crecimiento no la vais a tener alta, familias, si no entráis en ese sueño reparador. Y esto es un problema muy grande, porque no solo no oxidáis la grasa, sino que no descansáis por la noche. ¿No os ocurre que os levantáis con una niebla mental y hasta que no pasan 2 horas, como aquel que dice, no os termináis de despejar la mente? ¿No levantáis más cansados y cansadas que os habéis acostado y no entendéis por qué? Es porque mantenéis el cortisol muy alto por la noche. Y el cortisol, como hemos dicho, tiene que estar bajo. Tenemos que levantar las hormonas de noche, familias, para entrar en nuestra biología nocturna. Y no lo estamos haciendo porque tenemos un móvil, una tele, luces LED, que lo que hacen es que confunden a nuestro organismo. Sigue creyendo que es de día. Acordaros que nuestro organismo sabe la hora que es exactamente del día y la noche para orquestar esas hormonas de día y de noche por unas células que tenemos mayormente en las retinas. En un 80-90% estas células las tiene nuestro organismo dentro de las retinas, menos en la piel, también las hay, pero están casi todas en la retina, y son células fotorreceptoras de luz. Nosotros, para saber la hora que es conscientemente, de día o de noche, solo tenemos que mirar un reloj de muñeca, móvil, pared, pero nuestro organismo, para saber exactamente la hora que es de día y de noche y orquestar esas hormonas, se guía por unas células que tenemos en las retinas, como decíamos, que son las células receptoras de luz. Y si por la noche esas células están recibiendo una luz azul artificial de bombillas, teles y móviles sin filtrar, pues mandan la información al cerebro, siguen diciendo esas células al cerebro que es de día a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 de la madrugada, y ese cortisol sigue levantado. Es imposible que podáis descansar, familias, ¿vale? Tenemos que empezar a aprender
a hackear nuestro entorno, no solo por la noche con luces que no rompan nuestros ritmos circadianos, sino también, acordaros familias, que vivimos también hoy en día en un entorno muy artificial de wifi, móviles, antenas 4G, 5G, todo este ambiente llamado electrosmog, aunque no podamos verlos, detectarlos con nuestros ojos, nuestras retinas, conscientemente es un monstruo que está ahí. Y esto no solo pues desestabiliza nuestro organismo, mantiene en alerta al sistema inmune, cerebro, sistema nervioso, no nos deja descansar, nos inflama también, y esto tenemos que empezar a entender, familias, que tenemos que trabajarlo, tenemos que hackearlos, tenemos que filtrar estos campos electromagnéticos también que polarizan nuestras células. Luego, familia, tenéis que entender también que tenéis que ayunar. El ser humano no viene de comer 3, 5, 7 y 10 veces al día. Esto es un invento, nos han enganchado a comer constantemente, a gastar nuestro dinero en esos pasillos centrales, como decíamos, de harinas, porquerías de todo tipo, azúcares, que estamos enganchados, todos sus derivados del trigo, del maíz, zumos, avena, cereales, como nos estamos manteniendo, familias. Y esto es un invento de la industria alimentaria, el desayunar, almorzar, comer, merendar, cenar. Incluso muchos de vosotros y vosotras os tenéis que levantar por la noche porque estáis enganchados al azúcar. A mí me ocurría también. Buscaba pastelito, buscaba algo dulce, abría la nevera, la despensa, y tenía que comerme algo para volverme a irme a dormir. Y así estaba yo también, como estáis vosotros y vosotras. Y esto es porque estáis enganchados, familias, al azúcar y a las harinas, y estáis pues alimentándolos, como decíamos, con esa base nutricional de carbohidratos, de almidones, de azúcar, de procesados, y todo esto lo que os mantiene pues es con hambre, y es el negocio de la industria alimentaria. Por eso tenemos que desayunar, almorzar, comer, merendar, cenar, y muchas veces levantarnos por las noches, porque estamos consumiendo unos alimentos, por llamarlo de alguna forma, que es un combustible efímero. Nuestras células están hambrientas constantemente, y así es imposible controlar el peso. Tenéis que aprender a ayunar, porque os va a ayudar al control de peso. Hay que elegir bien primero la alimentación correcta, que te sea densa en nutrientes para poder hacer ayunos, y otra para descansar, hacer descansar nuestro aparato digestivo, familias. No podemos estar con nuestro aparato digestivo al 300%, comiendo sin parar, incluso por la noche cuando nos vamos a descansar. Nuestro organismo no quiere metabolizar alimentos por la noche, y se lo estamos haciendo metabolizar por la noche, cuando el hígado, el estómago, el páncreas, el intestino, el cerebro, que tienen que depurarse, tienen que regenerarse, tienen que descansar, pues siguen metabolizando alimentos. Cuando un ser humano necesita por la noche oscuridad y descanso, sobre todo digestivo también, nuestra máquina digestiva sigue trabajando. El hígado sigue trabajando, el páncreas con esa insulina por los malos alimentos que habéis hecho, esos disparos de glucosa. El cerebro coordinando otra vez, metabolizando una digestión, cuando el cerebro por la noche quiere depurarse. Y todo esto, familias, ocurre porque os estáis alimentando incorrectamente, que es lo que quiere la industria alimentaria, que tengáis hambre cada 2 o 3 horas para que no dejéis de consumir sus productos. El ayuno, familias, que es fantástico, ese descanso digestivo y esa autofagia. Yo, por ejemplo, pues todos los días hago 16, 18 horas de ayuno, llevo mucho tiempo haciendo esto ya. Buenos días, Laura. Y el ayuno es necesario, familias, porque en la autofagia, para que entendáis lo que ocurre dentro de nuestro organismo, ese reciclaje celular, imaginaros si vosotros y vosotras, todas las bolsas de basura que llenáis todos los días, en vez de bajarlas al contenedor de la comunidad, pues imaginaros que lo dejáis en vuestra casa. Una noche la dejáis, por ejemplo, en el comedor, a la noche siguiente otra bolsa en la entrada de la casa, o al día siguiente en la cocina, en el dormitorio, y así. Imaginaros que pasa un mes. ¿Cómo estaría vuestra casa en un mes sin bajar esa bolsa de basura al contenedor de la comunidad? No se podría vivir en vuestra casa, ¿verdad? Llena de contaminación, virus, bacterias. Eso es lo que ocurre dentro de nuestro organismo al no hacer ayunos, familias, a no trabajar con la autofagia. Al no descansar nuestro aparato digestivo y que nuestras células no puedan reciclarse, acordaros que esa autofagia, lo que ocurre dentro de nuestro organismo es que las células buenas
destruyen, se alimentan con células que ya no funcionan bien, mitocondrias disfuncionales que ya no funcionan bien, proteínas mal dobladas. Pero como no estamos haciendo ayunos y no estamos entrando en esa fabulosa autofagia, todas esas células, toda esa porquería acumulada en nuestro plasma celular, luego pues nos traen muchísimos problemas de salud. Incluso muchas de esas células, sus duplicaciones, pues llegan pues también a provocar un cáncer a medio largo plazo. Eso es lo que ocurre dentro de nuestro plasma celular, como lo que podría ocurrir en tu casa al no bajar esa bolsa de basura diaria nocturna al contenedor. Fijaros el plasma celular que tenemos cuando no dejamos de comer sin parar ese descanso digestivo y no trabajamos bien con esa autofagia. Es necesaria, familias, por supuesto, los ayunos. Para hacerlos correctamente no hay que hacerlos a lo loco. Si todavía estás alimentándote con carbohidratos constantemente, azúcares, primero tienes que cambiar tu alimentación y es tu organismo el que te llama a no comer tanto, porque si estás teniendo una alimentación densa en nutrientes, acordaros de esas hormonas que hemos hablado, esa grelina, que es la que le dice a tu cerebro, échame más combustible que estoy hambriento, carbohidratos, azúcar, pasta, zumo, cereales, avenas, panes, arroces, pasta, familias. Cuando te alimentas correctamente, esa grelina va a bajar y va a subir esa fantástica otra hormona, que es la leptina, que ocurre cuando te alimentas con densidad nutricional. Entonces, tu organismo no te va a pedir tanto combustible. Hay que empezar, por supuesto que sí, poquito a poco con esos ayunos, 12 horitas, aprovechar la noche, que más bien es un descanso digestivo, que ya está muy bien, y luego te vas adentrando en los ayunos de 14, 16, 18 horas, cuando ya llevas tiempo, con una densidad nutricional y no necesitas comer más. Sobre todo a los diabéticos tipo 2, familias que nos están comiendo. En nuestros tiempos cada vez hay más diabéticos tipo 2 y nos venden que es una enfermedad crónica. Acordaros, familias, que esa resistencia a la insulina, esa diabetes tipo 2 nos la estamos creando nosotros mismos con nuestro estilo de vida. Esa resistencia a la insulina ocurre en años, incluso décadas, se forma por tanto consumo de esa glucosa constantemente, de almidones, carbohidratos, azúcares, procesado. Llega un momento que nuestras células, al mantener esa insulina tan alta, que están llenas de glucosa, está harto tu organismo de tantas porquerías que le están metiendo constantemente, nuestras células no quieren ver la insulina. Imaginaos una célula con moléculas de insulina alrededor de ella, forzando, intentando meter tanta glucosa. Esto llega a un momento que nuestras células no quieren ver la insulina, ni en pintura. Y acordaros que los ayunos, cuando ya empecéis a hacerlos correctamente, sobre todo para la gente que tenéis diabetes tipo 2, son fabulosos el descansar de comer tanto, porque esas células, poquito a poco, si se elige bien la alimentación, llegan a un momento que vuelven a ser receptivas a la insulina, y esto se puede revertir, familia. La diabetes tipo 2 se puede revertir. Que no vendan que es crónica, es una mentira, familia. Es lo que le interesa a la industria farmacéutica, que es una enfermedad que intentan cronificarla y lo consiguen si no sabes controlarla, para venderos metforminas e insulinas. ¿Vale, familias? Para que entendáis los dos tipos de diabetes que hay, los diabéticos tipo 1 sí que necesitan su insulina, porque si no morirían, esa glucosa no se introduciría en las células, y es porque tienen destruidas las células beta de su páncreas por una enfermedad autoinmune. Pero los diabéticos tipo 2 es al revés. Están fabricando constantemente un montón de insulina a su páncreas hasta que lo destrozáis, porque estáis consumiendo tanta glucosa de estos alimentos que cada vez necesita el páncreas fabricar más insulina para introducir esa glucosa como puede forzadamente en las células, porque ya se han hecho resistentes. Y por eso llega un momento que no tenéis bastante con vuestra propia insulina que fabrica el páncreas, sino que tenéis que tomar metforminas o pincharos insulinas, unidades de insulinas también. Pero la diabetes tipo 2 la podéis revertir, familias, porque vuestras células beta siguen fabricando insulina, pero es al revés, siguen trabajando forzadamente esa insulina. Entonces, familias, la autofagia, los ayunos, no solo pues son fabulosos para el control de peso, para oxidar esa grasa. Acordaros que cuando ayunáis, vuestro organismo empieza a trabajar en cetosis, ese glucógeno que ya se ha vaciado del hígado y la musculación, pues el organismo no le queda otra
que fabricar esa glucosa, utilizar la grasa que tenéis oxidada. Por eso es muy fácil controlar el peso, familia, de una forma sana y perdurable en el tiempo. Porque cuando vaciáis ese glucógeno del hígado de la musculación, vuestro organismo, con la ayuda de esa hormona glucagón, teniendo la insulina baja, pues en ese proceso de la gluconogénesis, coge toda esa grasita acumulada y la convierte en glucosa, familias, que es de lo que nos han apartado estas industrias desde hace 5 o 6 décadas, comiendo carbohidratos sin parar y que tengamos hambre. El ser humano, acordaros, familias, que viene de trabajar más en cetosis que en glucólisis. Nunca hemos comido tantos carbohidratos ni tanto azúcar. Si vosotros vais al historial del azúcar que comían, por ejemplo, eso está documentado, las generaciones de 1850, estos ancestros que vivieron antes que nosotros, ellos comían 2 kilos de azúcar solo al año, 2 kilos. Nosotros estamos entre 40 y 70 kilos de azúcar, familias. Y mucha gente me dice, José, ¿cómo que me voy a comer yo 40 o 70 kilos de azúcar al año? Si yo no compro casi azúcar blanco ni de caña, que son las mismas porquerías, el mismo veneno y droga legal con distinto color. Te lo estás comiendo pues en muchos procesados que estás comprando, incluso muchos azúcares camuflados con nuestros nombres, tanto almidón, arroz, pasta, panes, harinas, zumos. Acordaros que todos estos alimentos, aunque nosotros no creamos que es azúcar, dentro de nuestro organismo es glucosa, es azúcar, familias. Pues nosotros en nuestros tiempos son entre 40 y 70 kilos de azúcar al año. La gente que vivió en 1850 solo comía 2 kilos de azúcar al año. Es decir, un niño, familia, de nuestros tiempos de 8 años se ha comido ya más azúcar que lo que podía comerse en un antepasado nuestro de aquella época. Un niño de 8 años. Por eso ha subido un 350% la diabetes en nuestros hijos, familias. Nuestros hijos están enfermando antes que nosotros, con enfermedades que antes no existían. Y es por la alimentación constante de tantas porquerías que le estamos dando, familia. Es la acumulación, la dosis. O sea, el veneno está en la dosis. Pero es que nuestros hijos, 1 de cada 4 niños, ya tiene el hígado graso no alcohólico. Familias, ojito con el tema. Nuestras próximas generaciones, si nosotros como padres no aprendemos a alimentarnos correctamente, los estamos llevando directamente a las enfermedades, que es lo que le interesa a la industria farmacéutica, que ya los tiene cogiditos, cronificándoles de pequeñitos enfermedades, nuevos clientes para venderles sus químicos. Ojito, familia, ¿eh? Pero es que si no cortamos la cosa a nuestros hijos, nuestros nietos les ocurrirá lo mismo. Tenemos que aprender, familias, a alimentarnos de otra forma, a saber dónde están nuestros macronutrientes como especie, que nos apartaron estas industrias desde hace décadas. Y también hoy en día, familias, tenemos que entender que tenemos que trabajar nuestro entorno. Estamos sometidos a muchísima luz azul artificial, viviendo en interiores constantemente. Nos hemos apartado de nuestros ciclos solares. Y si nosotros no nos exponemos a los ciclos solares en ratitos, desde que amanece hasta que atardece, en todos esos ciclos solares del día, nuestro organismo, al exponernos a la luz solar, sin hacernos daños, sin pasarnos con sentido común, nuestro organismo sintetiza el óxido nítrico necesario para dilatar las arterias. Se calcifican las arterias porque no tomamos el sol, porque no tenemos óxido nítrico. Y luego por los problemas cardiovasculares se unen a un colesterol oxidado, que el problema no está en el colesterol alto como nos venden para vendernos estatina, familias, es la oxidación de ese colesterol de tanto azúcar, lo que crea los problemas cardio, cerebro y pulmonares de nuestros tiempos, que es el primer asesino, familia, es el azúcar, es la glucosa constantemente alta, lo que destruye el glicocáliz, lo que oxida sobre todo esa partícula del LDL, el ApoB, que se incrusta, la pequeñita, densa en nuestros endotelios, y son las cunas de los ateromas o ictus, familias. No es el colesterol alto, es el puñetero azúcar, es la glicación de nuestro colesterol. Por aquí nos dice Raquel, José, mi hermana cree que va a bajar sus triglicéridos comiendo manzana verde. Pues nada, tu hermana que libre albedrío. Raquel, es una adulta, no le podemos imponer nada, libre albedrío, ella tiene su estilo de vida, el que quiera coger, luego pues cada uno que aguante su vida. No podemos atar a una persona y obligarle a hacer todo este estilo de vida, no le podemos atar. Por desgracia, alrededor nuestra cada vez, pues si no nosotros ya
familias, es una pena. Fijaros, en Estados Unidos ya hay estudios contrastados. El 93% de la sociedad estadounidense, esto está ocurriendo también en los países industrializados por la alimentación equivocada y el entorno. El 93% de los estadounidenses, 93%, es decir, más de 9 de cada 10 personas está enferma metabólicamente. Y en los países industrializados está pasando exactamente lo mismo. Aquí en España, por ejemplo, que sepáis que la obesidad infantil, aquí en España somos líderes en la infantil a nivel europeo. En México ya ha sobrepasado la obesidad infantil, por ejemplo, a la obesidad de los adultos. Es decir, familias, 8 de cada 10 enfermedades metabólicas hoy en día, modernas, que antes el ser humano no había padecido, es por una alimentación equivocada. No estamos incorporando nuestros macronutrientes que necesita nuestro organismo para que trabajen bien nuestras mitocondrias, y tenemos un entorno muy artificial. Nos hemos separado de nuestra biología natural en estos dos aspectos interiores de la alimentación y nuestro entorno. No estamos alimentándonos correctamente y vivimos en interiores con esa luz azul artificial que nos crea muchísimos problemas de salud, deshidrata nuestras mitocondrias. Ese agua mitocondrial que fabrica nuestras mitocondrias, si hacemos bien las cosas, que es el H3O2, para que en esa membrana interior de esas mitocondrias, acordaros que el motor de nuestro organismo, la central eléctrica, son nuestras mitocondrias. Para que no sepáis qué son las mitocondrias, pues son nuestras organelas que están dentro de las células, menos en los glóbulos rojos, y dependemos de ella. Familias, 8 de cada 10 enfermedades modernas de hoy en día no es por genes, lo que nos vende, sobre todo el campo médico, que hemos heredado, las enfermedades de nuestros progenitores, son por tener las mitocondrias disfuncionales, no fabrican bien. Por un lado, estas mitocondrias no están recibiendo los macronutrientes que necesitan, que realmente lo que adquieren ellos de la alimentación que consumimos son electrones negativos. Pero también estas mitocondrias necesitan un entorno más natural, que está dentro de nuestra biología natural, con los ciclos solares. La luz, acordaros, familias, a las que estamos expuestos día y noche, nos puede nutrir, desnutrir, construir o destruir. Hoy en día, estas mitocondrias están recibiendo una desnutrición y una destrucción por una luz artificial constante que tenemos de día y de noche. Nuestras mitocondrias necesitan su luz nativa para poder adquirir pues esa radiación, ese campo electromagnético, esa luz, para sintetizar bien su biología, que puedan trabajar y que nuestro organismo, por supuesto, como decíamos, sintetice ese óxido nítrico, la melatonina diurna, antioxidante más potente que puede sintetizar nuestro organismo, la serotonina, la hormona D, que la tenemos muy baja, lo que es la melanina para la piel, que también es un antioxidante para nuestros órganos. Es decir, familia, lo que estamos diciendo, es una pena que estas enfermedades modernas nos estén comiendo, aparte de la obesidad que ya pues lleva décadas con nosotros, y es porque el ser humano sencillamente se ha desviado de su biología natural, como hemos evolucionado durante millones de años. Así que, Raquel, si tu hermana cree que va a bajar los triglicéridos con la manzana verde, ¿qué vamos a hacer? Los triglicéridos se bajan dejando de comer porquerías, azúcares, harinas, procesados, zumos, cereales, avenas, pan. Si tienen los triglicéridos altos, acordaros que los triglicéridos siempre tenemos que tenerlos más bajos de 80, porque si los tenemos ya más altos de 100 hacia arriba, pues es decir que nos estamos alimentando pues con lo que estamos diciendo, con porquería de todo tipo. La única forma de bajar los triglicéridos es dejar de comer lo que los forman, lo que los suben, que es azúcares, harinas, tantos carbohidratos, sobre todo los refinados, almidones, pastas, zumos, cereales, avenas, todo lo que está muy bueno, que nos ha enganchado de la industria alimentaria, nos está creando muchísimos problemas de salud. Entre otras cosas, esos triglicéridos altos. Entonces, Raquel, no podemos hacer nada con tu hermana. Si ella no entiende que tiene que cambiar su estilo de vida para mejorar, sobre todo esa analítica que vi, que ya es diabética, pues no podemos hacer nada, ¿vale? Raquel dice, en 3 meses tiene que volver a repetir la analítica. Le han dicho a tu hermana, pero ¿qué solución le han dado? Si es diabética, si tiene una hemoglobina glicosidad de 7,4.
y una insulina basal en 24 y pico, que estoy viendo yo las analíticas, los triglicéridos a 210, y una proteína C reactiva, que es lo que mide la inflamación crónica, lenta, silenciosa, la tiene a 14,4, cuando el máximo son 3. No lo entiendo, Raquel, que ese médico que la estará tratando no le haya puesto al día de lo que tiene que hacer, sobre todo si tiene que controlar esa diabetes tipo 2. Pero de todas formas tiene que cambiar la alimentación y tiene que cambiar su entorno, si no, no va a poder equilibrar esas analíticas. Y está pues en ese trampolín de poder pues tener algún problema metabólico grave, entre ellos algún problema cardiovascular, como tiene los triglicéridos, esa inflamación, la resistencia a la insulina, que ya es diabética. Entonces, Raquel, si tú le has dicho que empiece a cambiar y no te ha hecho caso y va a comer manzanas verdes, es una locura, pero bueno. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Lola dice, José, ¿cómo se podría hacer ayuno poco a poco? La última vez que empecé haciendo 13 horas y me mareaba. Claro, Lola, lo que estamos diciendo. No puedes empezar a hacer ayunos si no has cambiado primero tu alimentación. Tu organismo no es flexible, tu organismo lleva, como está normalmente la sociedad en general, acostumbrado a que le des carbohidratos cada 2 o 3 horas. Entonces, primero hay que cambiar la alimentación a una densidad nutricional correcta. ¿Para qué? Para que pasen 2, 3, 4, incluso 5, 6 horas y no tengas hambre, porque si tu organismo recibe esas células, alimentos densos en nutrientes, es lo que hemos hablado. Esa grelina que le dice a tu cerebro que la tienes alta, échame más combustible, va a cambiar, se van a cambiar, va a bajar la grelina, va a subir la leptina. Cuando te alimentas correctamente, entonces vas a empezar a tener menos hambre, no porque tú quieras, sino porque tu organismo va a estar bien nutrido. Entonces hay que cambiar primero la alimentación. Lola, no hagáis ayunos si estáis enganchados a las harinas, los carbohidratos todavía, porque te va a pasar como me estás diciendo, te vas a marear, vas a estresarte. Vale, Lola, en mis asesoramientos que yo hago, que duran 3 meses, pues va incorporada una guía alimenticia. Os ayudo, os llevo de la manita durante 3 meses, os enseño todo esto con una guía alimenticia. Quitaros de vuestra alimentación lo que os está haciendo daño, ¿vale? Os enseño a leer etiquetados cuando vais al supermercado para que sepáis comprar productos y distinguir, sobre todo, muchos azúcares camuflados con nuestros nombres, para que conozcáis marcas que habéis ya comprado al supermercado sabiendo dónde están, pues ese 15% que queda todavía de alimentos sanos en el supermercado, y que os lo llevéis a casa y que no os creen problemas de salud, que es lo que está ocurriendo. No solo en este asesoramiento, pues llega un momento que al cambiar con esa guía alimenticia la alimentación, tú misma vas a decir, si no tengo tanta hambre de venir de comer, yo tengo gente que viene de comer 5 y 7 veces al día, aquí en ese asesoramiento a las 2 semanitas está comiendo 2 veces al día. No porque se lo diga yo o quiera esa persona, sino que al cambiar esa densidad nutricional, tu organismo no te pide tanta alimentación y empieza a hacerse flexible ya lo que es trabajando con la grasita en cetosis y no tanto en glucólisis. Si vosotros estáis en glucosis, como estábamos diciendo, con esos picos, no solo va a llevar a enfermedades de todo tipo, vais a acumular grasa, os vais a hacer el hígado graso en alcohólico, que está mucho de moda, la resistencia a la insulina, problemas cardiovasculares por la destrucción de esa glucosa alta, vuestro glicocálice, endotelios, oxidar el colesterol, problemas cardiovasculares muy serios, que es lo que se está comiendo la gente hoy en día en nuestra sociedad desde hace décadas, el primer asesino. Y el cáncer está prácticamente ya al mismo nivel, y seguro que el cáncer va a pasar los problemas cardiovasculares, porque están pues viniendo cánceres de todo tipo, incluso a gente muy joven. Entonces, Lola, ponte en contacto conmigo, por aquí tienes mi número de teléfono y te explico cómo van mis asesoramientos, me explicas cómo estás tú, si quieres controlar el peso o sencillamente quieres encontrarte mejor con esa guía alimenticia. Y en estos asesoramientos, acordaros, familias, que no solo trabajamos con los alimentos correctos, sino con el entorno exterior, ¿vale? Con esa epigenética exterior. Os enseño en estos asesoramientos cómo bajar esa luz azul para que vuestras mitocondrias pues no reciban tanta luz azul, que no deshidratéis tanto ese H3O2, porque esto es enfermedad, ¿vale? Y luego también os enseño cómo descansar, cómo hackear vuestro entorno para la noche, y sobre todo también hay filtros que entran dentro de mis asesoramientos para que entendáis que tenéis que filtrar los campos electromagnéticos de vuestro móvil, familias. Esto es un punto muy importante que nos está haciendo enfermar, ese electromog, ese ambiente
artificial de Wi-Fi, antenas 4G, 5G, satélites incluso más de 8000 que ya tenemos una órbita muy corta para que todos nuestros aparatos vayan cada vez más rápido. Todo este entorno artificial que nunca ha estado expuesto el ser humano, acordaros que nuestros campos electromagnéticos, los correctos, como trabaja nuestra biología natural que ha trabajado durante millones de años, son los campos electromagnéticos, la radiación del Sol, lo que es la corteza terrestre, ¿vale? Por eso hay que intentar hacer grounding, esa toma tierra. En este canal hablamos mucho del grounding también, herramienta sanadora, y los campos electromagnéticos nativos que bordean nuestro planeta. Nuestro organismo, al recibir todos estos campos electromagnéticos nativos, naturales, nuestra biología funciona correctamente. Pero ¿qué ocurre en nuestros tiempos y cada vez más? Que mezclado con estos campos electromagnéticos buenos, los nuestros, tenemos un entorno, unos campos electromagnéticos muy artificiales, familias, de wifi, como decíamos, móviles, antenas, satélites, y aunque no podamos verlos con nuestra retina, es un monstruo que está ahí y esto polariza nuestras células. Y en estos asesoramientos, como te decía Lola, también va incorporado la información de filtros, como este, por ejemplo, que tengo yo aquí, para que todos estos campos electromagnéticos no nativos al que estamos expuestos, estos filtros, al tenerlos cerca, en el móvil, en el wifi de casa, esta que se lleva por donde vas, haciendo tu día a día, lo que hacen es que este entorno artificial, este electrosmog que nos perjudica, cuando entra a nuestro organismo, estos filtros los convierten en nativos y no nos hacen daño. Acordaros, familias, sobre todo vuestros hijos, lo decimos sobre todo en los directos de los sábados a las 9 de la noche que hablamos de estos filtros y los campos electromagnéticos, los ritmos circadianos. Acordaros que vuestros hijos pequeñitos, su permeabilidad craneal es 7 veces más grande que la de un adulto. Todos estos campos electromagnéticos se le introducen más fuerte en su cerebro y ellos están con un móvil sin filtrar, aparte de la luz azul sin filtrar, o una tableta. Así que, familias, tenemos que aprender hoy en día por nosotros mismos. Estamos en un sistema pues que por un lado la industria alimentaria nos mantiene comiendo de sus productos cada 2 o 3 horas, es su negocio, y la industria farmacéutica le interesa que nosotros tengamos enfermedades y cronificarlas en el tiempo. Es así, es el sistema, es el Matrix, familias, tenéis que despertar porque si no, pues ocurrirá lo que está ocurriendo. Estaréis en esas listas de médicos de cabecera, especialistas y hospitales intentando controlar vuestros problemas metabólicos y enfermedades modernas que están viniendo por lo que estamos hablando en este directo, con unos químicos para los síntomas, anestesiar esos problemas, y lo que hay que hacer es ir a las causas. ¿Por qué vienen esos problemas metabólicos de hoy en día modernos y enfermedades? Y es porque el ser humano sencillamente se ha apartado del camino de su biología natural, tanto en la alimentación incorrecta como en un exterior muy artificial. Acordaros que los medicamentos y el campo médico están ahí para ayudarnos, ¿vale? No hay que estar en contra de ellos, ni mucho menos. Estos profesionales no tienen culpa de nada en el sentido de las enfermedades que están ocurriendo hoy en día, porque ellos, sus formaciones han sido para diagnosticar enfermedades que nos hacen falta y trabajarlas con químicos. No es culpa de ellos. ¿Los medicamentos tienen que estar ahí para salvarnos de vida? Por supuesto que sí. Un 20% nos hace falta y nos salva la vida. Familias, ¿vale? Mesas de operaciones, antibióticos. La ciencia ha avanzado mucho en este campo, la medicación, pero acordaros que la industria farmacéutica no es una ONG. No quiere en el sentido de ayudarnos, vamos a ayudar a la humanidad, que son nuestros hermanos. No. La industria farmacéutica es un negocio e incluso controla conjuntamente con la alimentaria, gobiernos legislan a su favor. Y la industria farmacéutica no está aquí para, como decíamos, ser lo que es un angelito. La industria farmacéutica diseña y fabrica medicamentos y le interesa que estemos enfermitos y cronificadas enfermedades para vendernos el otro 80% de medicación que no tendríamos que tomar si sabemos trabajar nuestra epigenética interior con alimentos correctos y nuestro exterior, que hoy en día, familias, estamos abandonados en este sistema. Nadie nos lo enseña, ni el campo de la nutrición, que no está actualizado, nos está dando nuestros macronutrientes correctos, y el campo médico pues sencillamente hace el trabajo por el que han estudiado, diagnosticar enfermedades y mandarnos a la farmacia. Y el secreto para tener bienestar, familias, está hoy en día sobre todo no solo en elegir nuestros macronutrientes que no estamos aportando a nuestro organismo, sino también descansar por la noche, familias.
es lo más importante en nuestros tiempos. Al no descansar, al no entrar en ese sueño REM todas las noches por todo el entorno artificial que tenemos de luces, nuestro organismo sigue creyendo que es de día. Da igual lo que comas, da igual el deporte que hagas. Si por la noche no descansas, no descansáis, familias, es la base de todo. Un ser humano que no tenga descanso, que no entre en el sueño REM, en su biología nocturna, da igual lo que haga luego por el día. Da igual que intente mejorar con una buena nutrición o incluso con lo que es peor, con químicos para los síntomas. El descanso, familias, es la clave. Luego vienen los ciclos solares. El exponernos a los ciclos solares, sin luz nativa, la del sol, familias, viviendo en interiores con luz azul artificial constante, deshidratando nuestras mitocondrias, expuestos a campos electromagnéticos, como decíamos, no nativos, de wifi, móviles y demás, es enfermedad. Seguidamente, después de los ciclos solares, está la hidratación con electrolitos. Estamos bebiendo un agua que compramos en los supermercados y creemos que estamos hidratados, y esa agua sin electrolitos, que está demineralizada, nos está deshidratando, familia. Necesitamos los electrolitos para que nuestro sistema nervioso neuronal funcione correctamente, esas conductividades de lo que son esas reacciones químicas. No estamos aportando electrolitos a nuestro organismo, esto ya es un gran problema también. Y en cuarto lugar está la alimentación. ¿Qué alimentación estás haciendo? ¿Sigues enganchado por los pasillos, como estamos la sociedad en general, buscando la droga del azúcar, las galletitas, las pastas, las pizzas, los refrescos, los zumos? ¿Sigues así? Pues el cuarto lugar, fijaos, nuestra alimentación no está en primer lugar en nuestros tiempos, está en cuarto lugar, pero es una pata de esa mesa llamada bienestar. No estamos alimentándonos, no estamos introduciendo nuestros macronutrientes esenciales como especie. En quinto lugar está entrar en cetosis. Acordaros de la cetosis y la glucólisis. Tenemos que vaciar o hacernos flexibles, mejormente, he dicho, entre cetosis y glucólisis. No tenemos que estar constantemente en cetosis. Podemos también trabajar con la glucólisis. Pero si estamos constantemente en glucólisis, que como estamos, nos lleva con esos picos de glucosa, esa alimentación equivocada, a todo tipo de problemas metabólicos. Tenemos que volvernos flexibles en la cetosis. Si tienes problemas metabólicos a día de hoy, enfermedades, quédate en la cetosis el tiempo que puedas, porque tu organismo va a trabajar con cuerpos cetónicos, va a regular, va a llegar antes a esa homeostasis, que es la regulación del organismo. Ese es el quinto lugar, el ayuno. Y el sexto lugar, también, por supuesto que sí, está el deporte. Acordaros que el deporte nos han vendido que tenemos que correr, hacer cardiovascular, y el mejor deporte, familia, es el de fuerza. Si vosotros hacéis ejercicios de fuerza, pues lo que va a ocurrir, no solo os vais a preparar cuando vais cumpliendo años para tener una musculación más fuerte, que es la armadura del esqueleto, por si os caéis, pues que haya menos posibilidades de partiros una cadera. Por ejemplo, acordaros que las personas mayores, lo escucharéis, cuando se parten la cadera, pues a los 2 o 3 años, normalmente ya el 50%, eso está documentado a nivel mundial, mueren. ¿Vale? Tenemos que construir músculo, no solo para esa armadura del esqueleto, con esa musculación, sino que al construir músculo, con ese ejercicio de fuerza, construimos también células y más mitocondrias. El secreto del bienestar está en las mitocondrias, familias. Cuanto más mitocondrias tengáis en vuestro organismo, dándole la nutrición interior correcta y exterior, mejor va a funcionar. Hoy en día, 8 de cada 10 enfermedades modernas que están ocurriendo es por la disfunción mitocondrial. No están funcionando bien. Y si tenéis mitocondrias dentro de vuestro organismo que no funcionan bien, tenéis enfermedad. Si tenéis mitocondrias dentro de vuestro organismo, cuanto más tengáis, por eso la importancia del ejercicio de fuerza para la fibra muscular, mejor va a funcionar vuestro metabolismo, sobre todo para que esa glucosa se pueda gastar mejor y no se acumule en nuestro organismo, pues que nos lleva, como estamos haciendo, a tener una resistencia a la insulina constante en nuestros tiempos. Y acordaros que nuestros hijos la están padeciendo cada vez más jóvenes. Es un mal muy grande lo que está ocurriendo con la resistencia a la insulina en nuestros tiempos, familias. Buenos días, Pitulo. Bueno, pues familias, apuntaros en mis redes, ¿vale? Buscarme. User nos dice que hago con insuficiencia venosa, las piernas, se me hincha una pierna. Bueno, pues estarás inflamado. User, tienes que cambiar tu alimentación, una alimentación antiinflamatoria, ¿vale? Y sobre todo también, pues trabajar con tu entorno. Hoy en día hay que trabajar mucho con el entorno, User, ¿vale? El entorno en nuestros tiempos, como estamos diciendo, nos está
enfermando porque es muy artificial, de luz azul, estando en interiores y sobre todo aguantando campos electromagnéticos nativos sin filtrar. Entonces, si quieres, User, ponte en contacto conmigo, ¿vale? Aquí tienes mi número de teléfono, hablamos, me cuentas un poquito más tu caso, te cuento con mi asesoramiento y nos ponemos a trabajar. Mi asesoramiento, familia, acordaros que duran 3 meses, lo aprendéis todo, os acompaño de una forma muy cercana que aprendáis a ser dueños de vuestro bienestar, con la alimentación correcta y saber trabajar con ese entorno hoy en día que nos hace mucha falta, ¿vale? Apuntaros mis redes, familia, buscarme en Instagram estoy como José Nutrición y Epigenética, igual que aquí en el TikTok, en el YouTube también, familias, el mismo nombre, me vais a encontrar enseguida. Apuntaros a mis redes, que son gratuitas para que me tengáis en todas. Y aquí a mis amigos del YouTube y mis amigas, que ahora os voy a contestar, en cuanto corte en el TikTok, estoy con vosotros contestando vuestras dudas, vuestras preguntitas. Buscarme en el TikTok como José Nutrición y Epigenética y en Instagram también José Nutrición y Epigenética. ¿Vale, familias? Así me vais a tener ahí siempre. Lola dice, muchas gracias, José, te voy a hablar por privado. Muy bien, Lola, manda un mensaje y en el momento que tenga un huequecito me pongo en contacto contigo, no te preocupes, ¿vale? Para ti cualquier persona. Acordaros luego también, familia, los que estáis incorporando en mi canal, que yo mis directos los hago los fines de semana. El sábado por la mañana entre las 8:20 y 8:30 lo hago un sábado en playa. Ayer hice un directo lo que es en playita, haciendo un fantástico grounding. Me di un baño incluso, que ya hace frío, el agua está helada para esa hormesis, que es otra gran herramienta sanadora, ese susto que le das al cuerpo, ese estrés, te aumenta el sistema inmune, lo refuerzas, te ayuda mucho a dilatar, contraer mejor las arterias, esa hormesis, ese estrés, ese cambio de temperatura. Y entonces que sepáis que yo hago mis directos los sábados por la mañana, 8:20, 8:30. Luego los sábados por la noche, como el que hice anoche, hago el directo de los ritmos circadianos para que entendáis el entorno que tenéis que tener cuando se va el sol para llegar a ese descanso. Hablamos de estos fantásticos filtros también, del móvil, wifi, personal, para que sepáis que se puede filtrar esos campos electromagnéticos negativos que hemos hablado, que hoy en día nos hace mucha falta. Y los domingos hasta ahora, 8:20, 8:30, hacemos el fantástico directo que a mí me encanta, porque empatizo mucho con vosotros y vosotras, familias, los que tenéis inflamación, sobrepeso y obesidad, porque yo vengo de ahí, ¿vale, familia? Yo estaba como vosotros, sé cómo pensáis, sé cómo os sentís y sé que estáis enganchados a comer, comer y comer. Y muchas de las veces pues necesitáis comer azúcar para sentiros bien en ese momento. Esos 5 segundos de tragar tanto azúcar y harina, familias, no merece la pena. Son 5 segundos de subir la dopamina, nuestro cerebro te da ese premio, ¡qué bueno! Pero lo que viene después, acordaros que si seguimos trabajando con el sabor de las papilas gustativas y el olfato, que es como nos han enganchado estas industrias alimentarias, con sus ingredientes, y no pensamos en el 99% restante de nuestro organismo, no podremos salir de esta trampa de comer sin parar y enfermedades de todo tipo. Así que me identifico mucho con vosotros y vosotras, los que estáis inflamados con sobrepeso y obesidad, porque yo vengo de ahí, pero aquí tenéis una prueba viviente de que podéis salir de ese agujero negro si empecéis a cambiar vuestra alimentación, no solo para el control de peso, familias, sino que vais a sentiros como nunca, vais a tener más lucidez, vais a aprender a hacer ayunos intermitentes, vais a descansar mejor, os vais a levantar con más energía y vais a empezar a tener el control de vuestro bienestar, familias. Luego, aparte, también, por supuesto, trabajar un poquito con vuestro exterior, que hoy en día es muy importante, ¿vale? Bueno, pues Use me dice, José, por favor, contéstame, te he contestado. Use, tú eres el chico que me decías lo de la pierna, ¿no? Te he contestado. De todas formas, User, como te he dicho, mándame un mensaje a mi teléfono, en un huequecito te llamo, hablamos, y te cuento cómo va mi asesoramiento. Si quieres nos ponemos a trabajar. Use dice, mala circulación. La mala circulación, User, seguramente estarás inflamado, ¿vale? Tienes que trabajar mucho también con la alimentación correcta y sobre todo también omega 3, ¿vale? Tienes que darle a ese aparato de circulación omega 3, un buen omega 3, ¿vale? Si no comes pescado azul, un buen omega 3
pero tienes que cambiar en general, todos tenemos que cambiar en general nuestra alimentación y estar, como estábamos diciendo, tanto tiempo en glucólisis con ese pico que nos inflama. Acordaros que hoy en día la inflamación crónica, la lenta, que es lo que nos está ocurriendo, incluso a gente delgada que cree que está blindada y por dentro está inflamada, es un mal que nos está comiendo, ¿vale? Y es pues estar constantemente con una alimentación equivocada, inflamatoria y sobre todo el entorno. Acordaros que ese cortisol alto que llevamos a la noche también con él alto, no solo nos impide oxidar la grasa, no solo nos impide descansar bien porque no tenemos levantadas las hormonas de noche, sino también es inflamatorio. No por culpa del cortisol, sino que estamos yendo en contra de nuestra biología natural sin saberlo y descontrolando, descoordinando hormonas de día y de noche cuando no tocan en su momento, ¿vale? Así que Verónica dice, muy interesante, gracias, de nada, Verónica. Buenas, me dice Eva, buenas. Elvira me dice, no encuentro tu teléfono, ya estáis con que no encontré en mi teléfono. Mi teléfono lo vais a encontrar, que lo tengo aquí, familias. No, pero fuera de broma, está aquí. Elvira, te vas ahora cuando acabe el directo, te vas a mi perfil. Debajo de mis certificaciones universitarias, ¿vale? Mis convalidaciones, tenéis mi número de teléfono. Está ahí. De todas formas, cogeros... Ah, mira, me está poniendo Elvira su número. Vale, pues espérate que me haga una captura de llamada y ahora en un huequecito te llamo, ¿vale? Vale, ya te tengo, Elvira, no te preocupes. Pero de todas formas, apuntaros mi número de teléfono, aunque lo tenéis aquí. Familias, cogeros un boli, ¿vale? Ya hablamos, ya tengo tu número, Elvira. Familias, os mando un beso, por favor. Profundizar en esto, sobre todo por lo que más que queréis que son vuestros hijos, ¿vale? Familias, si vosotros no empezáis a entender que tenemos que dar un cambio a nuestro estilo de vida, vuestros hijos tampoco lo van a dar, ¿vale? Es una pena porque nuestros hijos están enfermando antes que nosotros. En nuestros tiempos, lo decíamos hace años atrás y está ocurriendo ya, familias, los estamos llevando al camino de enfermedades metabólicas de todo tipo, no porque nosotros queramos como padres, sino que no tenemos la información correcta. Y si no cortamos lo que está ocurriendo con nosotros y nuestros hijos, nuestros nietos les va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos que ser independientes hoy en día porque estamos solos en el sistema entre la industria alimentaria y la industria farmacéutica, que son los mismos perros con distinto collar, que una quiere que comamos sin parar para hacer negocios con nosotros, nos lleva a la enfermedad, y la otra quiere cronificar las enfermedades. Muchas gracias, me dicen por aquí, José, bueno, yo esto tal, me gusta escucharte. Pues nada, estamos por aquí para ayudaros, familias. Acordaros, mi teléfono 658-030175, os lo repito, 658-030175, y familias, como sociedad, Yana, tenemos que empezar a trabajar con todo esto, porque si no, no saldremos de la trampa de estas podridas industrias. Cuidaros mucho, familias. Ahora la gente que me habéis mandado mensaje, me pongo en contacto con vosotros y hablamos. Un beso.